Amén. Gracias. Estamos hablando de Primera de Corintios. Estamos haciendo un breve repaso de la cultura del libro de Corintios. Pero para que usted tenga una idea de lo que repasamos el otro día, empezamos con el libro de Corintios. Para que usted tenga una idea, los griegos, desde la conquista de Alejandro Magno, se introdujo la cultura griega, que era muy rica en conocimiento, por sobre todo porque habían filósofos. Aristóteles, que había escrito algunas cosas, había muchos filósofos que habían escrito muchos libros filosóficos. A su vez habían también poetas. La Ilíada y la Odisea fue escrita por Homero y también son poemas. De manera que si nosotros queremos situarnos en la cultura griega, tenemos que ver que todo el mundo conocido de aquella época había sido influenciado por la cultura griega. Tanto es así que los romanos también habían sido influenciados por la cultura griega y se llaman los greco-romanos. La cultura tanto griega como romana. Entonces vamos a leer un poco de por qué Pablo habla así de esta manera acerca de la sabiduría. Y el otro día le dije a ustedes subrayen la palabra sabiduría para poder entender por qué Pablo hablaba de esta manera. Entonces ahora quiero que abran la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 21. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa, diga conmigo, en ninguna otra cosa, se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, que cuando Pablo va a Atenas a predicar el Evangelio del Reino del Cielo, esta gente buscaba sabiduría. Diga conmigo, buscaba sabiduría. Todos los griegos buscaban sabiduría. ¿Me están escuchando? Entonces dice la Escritura que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría. Entonces ellos, como vemos acá, cuando va a Atenas, el apóstol San Pablo dice que los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, en decir cosas nuevas o en oír algo nuevo. Tanto así que también los extranjeros residentes en aquel lugar estaban contagiados con esta cultura griega. Y ellos se paraban en las plazas y hacían disertaciones acerca de palabras de sabiduría. Y cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, enseguida le prestan oído a ver qué traía Pablo, qué sabiduría. Ahora, ellos buscaban sabiduría, ¿saben? Ahora, usted tiene que entender, si usted llegara a ir a Atenas en aquella época, habían teatros, habían anfiteatros y arena para rodeos así, para divertir a la gente. Bueno, había mucha cultura, habían cosas hechas de mármol, las ciudades hechas de mármol,
las estatuas hechas de mármol, aparte de estatuas que hasta el día de hoy son muy finas, hechas por los artesanos de aquella época, de manera que si usted entraba a Atenas o entraba a Corintio, aquello era una locura. Eran preciosas. Era una locura, pero también ellos tenían bibliotecas y tenían muchos libros. Las bibliotecas, una de las bibliotecas más grandes de ellos se quemó. Pero quedaron libros escritos por estos hombres. Vamos a ir entonces a Hechos, a Primera de Corintios, para poder entender. Primera de Corintios, para atrás. Primera de Corintios capítulo 2. Digo para adelante. Y bueno, estaba bien. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver por qué Pablo dice algunas cosas. Primera de Corintios capítulo 2. No la encontrás suelta. A ver qué dijo nada. Qué muchacha que pasaba. Bueno, no me acordaba. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Muy bien. Están Hechos de los Apóstoles, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Y Pablo, hablándole a los corintios que buscaban sabiduría, dice, y a los griegos, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Vio? Entonces el apóstol Pablo lo que está hablando es que él mismo no se propuso conocer otra cosa. ¿Por qué le dice eso? Porque los griegos buscaban sabiduría, buscaban entender otra cosa, querían conocer algo nuevo. Ellos buscaban esta cosa. Y Pablo le dice, yo no me propuse, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Vio? En realidad el apóstol Pablo lo que va a hablar es acerca, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la sabiduría humana del mundo y la sabiduría de Dios que proviene de lo alto. Entonces ahí en realidad lo que le va a hablar Pablo es de la sabiduría de lo alto, que es mayor que toda sabiduría, y que toda aquella persona que conoce a Jesús es más sabio que cualquier persona de este mundo. Y hablamos nosotros el otro día que nosotros, los cristianos, hablamos sabiduría, no de este mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios en misterio, como dice acá el apóstol San Pablo. Y nosotros somos más sabios que el mundo. ¿Por qué? Porque hablamos que las cosas que el mundo ha logrado, ¿se acuerdan que Jesús dijo que la ciencia aumentará, ¿no? Y se acabará el amor? Entonces nosotros vemos que la ciencia está en los extremos más altos. Sin embargo, para Dios, el más sabio de todo es aquel que ha aceptado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, y un día cuando muere se va al reino del cielo. Sin embargo, todos estos hombres que han adquirido sabiduría del mundo no son sabios como nosotros, porque nosotros escogimos lo mejor, es decir, que escogimos a Jesús. Y Pablo le dice esto, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
como diciendo, ustedes buscan sabiduría del mundo, pero yo no me propuse conocer otra cosa más que de Dios y de Jesucristo. ¿Me está entendiendo el mensaje de Pablo acerca de lo que es el tema de la sabiduría? Ahora, dice en el capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es Jesucristo, ¿amén? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Excelencia de palabra o de sabiduría, ¿qué cosa? Humana de este mundo. Dice, y sino que Él se propuso a conocer a Cristo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de palabras persuasivas de humana sabiduría. Dios, Él habla de la sabiduría humana y la sabiduría de este mundo. Y Él no vino con ese mensaje, Él vino con el mensaje de Jesucristo, que salva a las personas. Ese es el mensaje. ¿Se acuerdan que yo le decía que yo miro a veces la televisión, algún programa, miro algunos programas de historia, o a veces miro programas de la Segunda Guerra Mundial, porque me gusta ver qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y con el Tercer Reich y muchas cosas que sucedieron ahí. Pero a su vez, a veces escucho a un médico hablar, escucho hablar de este tiempo de la IA, de la IA, que es la inteligencia artificial, y cómo va a conmover al mundo la inteligencia artificial. Sin embargo, todo eso es basura, ¿saben? Un día nada de eso va a estar más. Todo eso se va a ir. Porque se acuerda que le dije que los elementos ardientes se fundirán como estas islas se moverán de su lugar y el mundo perecerá bajo fuego, y Dios va a purificar al mundo con fuego. Y no va a haber más nada de esto, y nada de lo que nosotros vemos ahora va a estar más. ¿Y saben lo que dijo Salomón, el sabio Salomón? Vanidad de vanidad, de todo lo que hay aquí debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Y sobre el que edificó viene otro y edifica encima, y esto dentro de unos años no va a estar más, viene otro y edifica, ¿saben? Y lo que fue ya es, dice Salomón, y lo que ha de ser fue ya. Lo que fue ya es lo mismo, y lo que ha de ser fue ya, es todo lo mismo. Y Salomón dice todo un mismo suceso. Pero el que haya la sabiduría de arriba, haya a Dios. Y nosotros estamos en el Evangelio de Jesucristo y estamos con Dios. Amén. Y hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría que proviene de Dios. Y esta sabiduría salva al mundo, porque es Cristo crucificado. Es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga conmigo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y sabiduría, siéntese, hermana, y después sabiduría. Entonces dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga conmigo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro. Entonces hace poco fui a un velorio que había partido un hermano que había sido fiel en Jesucristo toda su vida. Entonces en el velorio estaban todas las personas ahí,
familiares, amigos. Había muchos empresarios, porque este hombre era un empresario. Entonces yo llevé la palabra y les hablé acerca de la resurrección de los muertos y la vida eterna, y acerca de la esperanza que tenemos nosotros los cristianos por haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Yo le decía que el cuerpo que estaba ahí ya no estaba más la persona ya había salido del cuerpo, porque el cuerpo, la palabra dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, y el espíritu sale de la persona, y queda el cuerpo muerto ahí. Y el cuerpo vuelve al polvo, como dice la Escritura: polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿saben? Viendo a los empresarios ahí, que eran muchos empresarios, dije esta palabra: desnudo venimos y desnudo nos vamos a ir. Se lo dije delante de todos. Pero yo quería tocar un poco el corazón de aquellos hombres que estaban ahí, porque a veces la gente se aferra a las cosas del mundo y se aferra a las cosas materiales. Y Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿qué consiste la vida del hombre? A veces nosotros estamos tan distraídos en el mundo y en este tiempo en el cual es un mundo globalista, donde se le enseña a la gente que el mucho tener y el éxito y todas las cosas es sabiduría de este mundo. Y la gente anda corriendo atrás de las riquezas que perecen, se desgastan con el uso, y que nada de esto nos vamos a llevar. Pero ¿qué pasa con los cristianos que han aceptado a Jesús como Salvador y Señor? Esos son salvos y se van al reino del cielo, a una eternidad con Jesús. Pero ¿qué pasa con estas personas que no han aceptado a Jesús y sin embargo son ricas y han dedicado su vida a conocer sabiduría de este mundo y a enriquecerse en este mundo? Si no aceptaron a Jesús, se van al infierno, a una eternidad sin Cristo. Entonces, ¿quién es más? A ver, hermana, ¿quién es más? ¿Quién es más sensato? El cristiano pobre que no tiene dónde vivir, pero tiene a Jesús en su corazón, o el rico que tiene tal vez millardos de dólares, que tiene billones. Hay gente que tiene tanto dinero, que tiene billones. Estamos hablando de muchos ceros, que tiene tanta riqueza que podría pagar la deuda externa de toda Latinoamérica y sobrarle plata. ¿Y de qué le sirve? Si no Y tiene... sin embargo, no tiene a Dios, se va al infierno. ¿Es sabio ese hombre? No. Tiene plata para comprarse un cuadro y colgarlo en la pared que sale 200 millones de dólares, pero no tiene a Jesús. Sin embargo, el más sabio de todos, teniendo a Jesús y es pobre, es más sabio que ese hombre necio. Ahora, la sabiduría del mundo nos salva. Y el apóstol San Pablo dice: el que tiene de este mundo, haga de cuenta que no lo tiene. Entonces a veces yo me pregunto si es sabio la humanidad. He visto gente, empresarios, porque yo le vendo ropa a los empresarios, a sus empresas, y he visto gente tenerlo todo y no tener nada, y morirse como mueren todos los seres humanos. Pero hay unos que se van al cielo y otros que se van al infierno. Amén. Hay unos que se van al cielo y otros al infierno. Y Jesús vino a salvarnos a los hombres para no irnos al infierno. ¿Por qué Jesús dio su vida en la cruz? Para pagar el rescate. ¿Y por qué
nos vino a rescatar, para que no nos vayamos al infierno, para darnos vida eterna en su nombre. Para eso. Resumido todo el Evangelio es para darnos vida eterna. Es el punto principal de toda la Escritura, para salvarnos y darnos vida eterna. El punto principal. Es para eso que vino Cristo. Sin embargo, yo he visto gente morir con toda la riqueza del mundo, aquí en el Uruguay. Y usted los escuchaba hablar y parecían Dios en la tierra. Sin embargo, no tenían nada. Sin embargo, yo estoy en un barrio aquí trabajando con personas que a veces no tienen nada, ni para comer, pero tienen a Cristo en su corazón. Es cierto. Y son salvos. Amén. 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 ¿Me están entendiendo? Amén. ¿O no? Que a veces cuesta llegar a fin de mes a mucha de la gente de este barrio. Yo me envío a predicar a este barrio y estoy rodeado de gente muy humilde y muy pobre. Y ojo con la palabra humilde, porque humilde no quiere decir que porque seas pobre seas humilde. Humilde tal vez en la ropa que llevas o en la comida que comes o como vives. A veces el pobre no es humilde, es soberbio. Pero estamos hablando de la humildad y la pobreza. Pero uno puede ser humilde de corazón. Puede ser humilde y rico. Amén. Claro. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. En la misma. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sin embargo, habían personas en Corintios, diga conmigo, que no eran sabios, según la carne, según la carne y según las cosas del mundo, ni mucho poderoso. Y estamos hablando de la clase baja de Corintio, la clase pobre, no la clase alta, sino la clase pobre. Y mira cómo le escribe el apóstol San Pablo a esta gente, dice, y muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, que algún noble había, algún poderoso, es decir, que tenía algún cargo o era algo muy fuerte en el gobierno o algo. Sin embargo, dice, sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y está hablando de la sabiduría del mundo, para avergonzar a esos sabios. ¿Qué cogió Dios? A los necios. Y vio que Pablo le dice a los pobres, a los necios cogió Dios. A los pobres de aquella época, ¿no? A los débiles del mundo cogió Dios. Está hablando de los corintios, ¿no? Para avergonzar a los fuertes. Habían fuertes en aquella época, sí. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado cogió Dios. ¿Vio? Eso eran los corintios. ¿Habían gente pobre menospreciada por los mismos corintios? ¿Habían pobres menospreciados por los mismos corintios? Sí. Hoy lo hay. ¿Habían aquellos pobres menospreciados? Había. Y lo hay hoy. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Pobre siempre habrá. Sin embargo, Jesús, ya lo vimos nosotros en su peregrinaje, que él se crió en Nazaret, que era una parte de una aldea de Galilea, y él escoge a todos sus discípulos que son galileos de la región de Galilea, que eran, ¿qué cosa? Hombres sin letras y del vulgo. Eran gente, ¿qué cosa? Pecadores. Algunos cobradores de impuestos, pero nadie especial.
Y con eso Dios armó un ejército, amén. Amén. Y llegó el Evangelio a nuestras manos en este día con esa gente insensata y débil y menospreciada del mundo. Porque ¿qué dice Natanael cuando le dice hemos visto al Cristo al ungido? Y él dice algo bueno ha de salir de Nazaret, como diciendo Nazaret, un barrio, Salió de ese barrio humilde, pobre. de ese barrio de ahí, y de ahí salió Jesús, de Nazaret, una pequeña aldea, gente que trabajaba en la agricultura, pobres, y algo bueno va a salir de ahí salió el Salvador. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque también hago una reflexión sobre ustedes que son pobres. Porque la verdad que aquí no hay ninguno rico. Cuando venga uno rico lo vamos a abrazar. No lo dejamos ir. Esto no es broma. Te lo digo. Pero somos ricos, ¿no? Amén. Eso es lo que te entienda. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Qué lástima cómo la gente... Qué lástima... Qué lástima cómo la gente hace diferencia de los hombres, ¿no? Sí. Hace diferencia entre hombre y hombre, ¿verdad? Pero Dios no hizo diferencia con nosotros. ¿A quién escogió Dios? A lo débil, a lo insensato, a lo menospreciado. A ti te escogió Dios. A los débiles, a los pecadores. Ah, no, con eso no me junto. Yo nunca, Yo con usted no me junto porque es una pecadora. A ver, sin embargo, Jesús comía con ellos y se sentaba con ellos y dijo, yo no vine a buscar a sanos, sino a enfermos del arrepentimiento. No vine a buscar a justos, sino a pecadores. Pero no había ninguno justo, ¿verdad? Somos justificados por gracia. No había ninguno justo, pero habían quienes se creían justos y decían, ay, él come con pecadores, Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, yo no vine a buscar a justos. Una forma de decir que aquellos se creían mejores que ellos. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecador. Mire que Jesús era mordaz con sus palabras muchas veces. Cuando decía sus palabras tajantes. Muy bien, vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. ya la leímos. Bueno, 2 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, nosotros los cristianos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera de Corintios, también, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. la pastilla no se la tomó de paso. Y dice así la Escritura, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Amén. Dice así la Escritura, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. No de este siglo, hablando de ese tiempo, y no de los príncipes de este siglo. Entonces, ¿qué sabiduría hablamos nosotros? Más hablamos sabiduría de Dios. Diga conmigo, hablamos sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que hablamos? A Jesucristo, es testificamos a Cristo. Y esa es la sabiduría, porque Cristo fue hecho por Dios, sabiduría. Amén. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando hablamos y testificamos y los hombres creen
en el mensaje de fe y de esperanza son salvos. Y eso es sabiduría. Y no de este mundo, sino la sabiduría que hablamos en misterio. Amén. La sabiduría que proviene de Dios. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, para el tiempo presente. Dios había predestinado esta sabiduría oculta, que es Jesucristo, testificada ya por la ley de los profetas acerca de esta redención tan grande, esta salvación tan grande que iba a venir cuando Cristo sea manifestado a los hombres. Amén. Y se manifestó la sabiduría de Dios y el poder de Dios para salvación, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hablamos que habían sido crucificados por los romanos, y Poncio Pilato se hubiera conocido. Cuando Poncio Pilato le pregunta qué es la verdad, Jesucristo le pregunta a Jesucristo qué es la verdad, Jesucristo calla. Si él le hubiera dicho yo soy la verdad y le hubiera testificado, Pilato no lo crucifica, pero Cristo vino a salvar al hombre y estaba escrito que la salvación alguien tenía que morir en otro lugar, así que no abrió su boca, no abrió para que no fuera convencido el corazón de Pilato y para ser crucificado. Para eso vino, para morir en el madero. Como estaba escrito, horadaron sus manos y sus pies en la cruz, por supuesto. Amén. Clavaron sus manos y sus pies. Muy bien. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién preparó Dios estas cosas? Para nosotros. Estos misterios que fueron revelados. ¿A quién? ¿A quién fue revelado? A Cristo. A la iglesia, a nosotros, a quienes hemos alcanzado ¿qué? El conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y fuimos, ¿qué cosa? Iluminados. Somos iluminados nosotros. Cualquier cristiano es un iluminado. Hemos recibido sabiduría de lo alto, conocimiento de lo alto. Por eso yo siempre digo que cuando un cristiano va caminando por ahí, no va caminando un hombre común. Primero que nada va caminando un hijo de Dios. Un ungido de Dios, un redimido del Señor. No es poca cosa. No va un hombre común caminando por ahí. Ese hombre o esa mujer lleva el Espíritu Santo y hay poder y gloria en la vida de esa persona. El mundo debería sacarse el sombrero delante de usted cuando lo ve. Va un hijo de Dios. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Que a cualquiera que te dé a ti un vaso de agua fría, a él se lo da. Y se lo da también al que le envió a él, al Padre. Y recompensa tendrá esa persona por haberte dado un vaso de agua fría. Es tremendo. Di conmigo, no soy un hombre común. No soy un hombre común. A veces nosotros tenemos miedo a andar con la Biblia acá, porque ay, no, que la gente no me vea que vengo a la iglesia. Venimos escondiéndonos. No, levante la cabeza. Usted es un hijo de Dios. No es un hombre común. Usted está en el mundo, pero no es de este mundo, es de arriba. Usted es un peregrino. Está peregrinando en esta tierra. Un día, cuando suene la trompeta, usted se va. Si Cristo viene antes de usted haber muerto, su cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, va a traspasar las paredes y se va en las nubes a esperar a Jesucristo en el aire.
Ahora, si usted ha partido en el Señor, está en el seno de Abraham, descansando allí en el paraíso, como dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel hombre. Esperando que suene la trompeta. Así que usted no ande con la cabeza gacha como si ser cristiano es algo terrible, no. Es algo extraordinario. Usted es heredero del mundo y coheredero juntamente con Cristo, y todas las cosas de Dios, no solamente las que están en la tierra, sino las que están en el cielo. Y usted es un juez de este mundo, así dice la Biblia. Usted no solamente juzga cosas que es del mundo, sino que usted juzgará a los ángeles en el cielo. Los va a juzgar usted, no Dios, usted. ¿Y cuáles son los ángeles que va a juzgar usted? A los demonios. Cosa muy pequeña aún juzgar nosotros las cosas de este mundo. ¿Me está entendiendo? Ahora usted a veces me dice, pastor, ¿y quién soy yo? ¿Y cuál es mi identidad? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿A dónde va usted? ¿Al reino de los cielos? Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Usted le pertenece a Dios. Usted fue comprado con precio de sangre. Usted es un hijo de Dios y su nombre está escrito en gloria en los cielos con la sangre de Jesucristo. Su nombre está escrito en el libro de los cielos. Usted se va y se van a quedar acá los insensatos. Pero los insensatos de este mundo que no quisieron aceptar a Jesús como Salvador, porque la venida del Señor está cerca. Entonces estaba ahí, había ido al funeral y estaba lleno de gente, estaban todos llorando y estaban todos estos ricos ahí, y estaba este hermano que había partido y toda su familia, y les testifiqué la palabra de Dios a todos ellos, y los miré a todos en la cara y le dije, si ustedes quieren aceptar también a Jesús como Salvador, este es el momento. Porque quién sabe si das vuelta a la esquina y no te morís y te vas al infierno. Sí, y Dios te dio la oportunidad. Y ya he ido a varios velorios a dar la palabra. Y me les paro en los dos pedales. Está bonita. Amén. O son salvos o los persigo. Y dice así, ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Está hablando de la sabiduría de lo alto. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo nos revela los misterios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción está en usted y Él nos enseñará todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo le enseña. Y yo le he dicho a ustedes muchas veces cuando estoy leyendo la Biblia, el Espíritu Santo toma esa palabra y me lleva por toda la Escritura, y a veces son las 2 de la mañana y quiero dormirme y me encuentro predicando adelante de muchísima cantidad de gente, siempre veo esta visión, y enseñando, siempre veo que estoy enseñando a las personas, pero los versículos vienen a mi mente y vienen a mi mente, y versículos de toda la Biblia. Me conviene leer toda la Biblia y Dios me enseña toda la Sagrada Escritura. ¿Y quién es el que me está enseñando? El Espíritu Santo. Los misterios que están escritos en esta palabra. Esta palabra, diga conmigo, esta palabra tiene misterio. Esta palabra tiene misterio. Acá hay ciencia, aquí hay sabiduría. Y si usted lee la palabra, encuentra la sabiduría. Y encuentra la ciencia y los misterios que están en ella. Y el Espíritu se lo revela. Y aquí, porque esta palabra es espíritu y es vida.
y usted se alimenta con este alimento, ¡pua! ¿Y sabe qué? Mire los músculos que tengo. Porque estoy bien alimentado espiritualmente. ¿Sabe qué? Mis pies están sobre la roca. Y tiene fundamento la Sagrada Escritura y mis pies están sobre la roca. Hay quienes están fundamentados sobre la arena. Y no saben a dónde vienen ni a dónde van. Y no saben cuál es el camino. Pero están sin brújula. Esta es nuestra brújula. No saben a ver qué hago y qué no hago por mi vida. Y algunos otros andan tratando de ver si alguien viene y les habla alguna cosa. Lea la Escritura si quiere que Dios le hable. Aquí todo esto es palabra de Dios salido de su boca y de su corazón. Dios te habla a través de la Escritura. Lea esto. Señor, háblame. Y el Señor te dice, lee la Biblia. Entonces están esperando que venga San no sé qué cosa para ver si alguien le habla. El Espíritu Santo te habla a través de la Escritura y te muestra los misterios y te revela toda ciencia que está en la palabra de Dios y te abra los ojos del entendimiento para poder ver, Amén. para que alcances madurez. Y te voy a decir a ti, joven, tú que eres madre joven, si tú cimientas, dice, le pregunta el carcelero, dice, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú te congregas, mujer, tus hijos tienen promesa de vida eterna gracias a que tú emprendes este camino. Ahora, depende de ti. Porque todas las cosas de este mundo no te pueden brindar la salvación. Solamente en Cristo puedes tener salvación. Nadie más. Pero como esto también heredan los hijos, gracias a que tú te arrepentiste un día y entregaste tu corazón, también tus hijos tienen promesa de salvación. Si tú te convirtieres a mí, serás salvo tú y tu casa. Dios te lo promete. No es convertirte, entregar tu corazón. Y usted me dice, ay, pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Mira bien lo que estás haciendo, porque ese tiempo que tú le estás perdiendo, le estás quitando bendición a toda tu familia. Y que se conviertan todos tus seres queridos. Tus seres queridos se van al infierno. Después no vale llorar. Porque está establecido en la Biblia que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Mientras estamos en la tierra, nosotros tenemos que dar testimonio. El hombre vive una sola vez y después el juicio. El hombre será juzgado. Si no te arrepentiste mientras estabas caminando en este mundo, allá arriba será juzgado por eso. Por esa causa. Después seguimos hablando de lo que Dios nos enseña a nosotros a través del Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? El Espíritu Santo escudriña y nos va a conocer. Escudriña sus pensamientos y su corazón y nos va a conocer. Es el Espíritu Santo que escudriña la mente de Dios y el corazón. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Pero el Espíritu Santo nos va a conocer sus pensamientos. Porque Él escudriña lo profundo de Dios y nos revela lo que Él quiere para nosotros. Somos afortunados que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted cada vez que ora y entra en la presencia de Dios, se está sentando al lado de Dios en los cielos. ¿Y cómo puede ser eso? Si Dios está a millones de años luz de la tierra. Pero usted empieza a orar y empieza la comunión con Dios. Y el cielo está abierto para usted.
El velo se rompió, el cielo está abierto. Usted puede mirar a Dios a cara descubierta, ya ahora en este momento, si usted lo quiere. Y el Espíritu Santo toma lo de Dios y te lo revela. Y te da a conocer sus pensamientos. Porque escudriña lo profundo de Dios. Entra en lo profundo de su corazón. Ah, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga.